Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Carrillo Pará, estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela SBTI del CEAD, Bucaramanga. A continuación les presento mi documento de identidad. Bien, para el curso de ecuaciones diferenciales en la tarea número 3 se nos pide sustentar por medio de un video lo que es el ejercicio 4 que tiene que ver con la solución de las ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace. El ejercicio que se me da es y2' menos 7y' más 10y igual a 9 coseno de t más 7 seno de t con unas condiciones iniciales que dice que y0 que es igual a 5 y y'0 que es igual a menos 4. Esas condiciones las tendremos en cuenta para ahorita más adelante. Y entonces aquí primero determinamos la solución utilizando la transformada de Laplace y aplicamos lo que es la transformada de Laplace a ambos lados. Entonces le aplicamos la transformada de Laplace y aplicamos las propiedades de linealidad que me dice, pues como son sumas y restas que tenemos aquí, entonces las podemos dividir. Entonces me va a quedar la transformada de Laplace de y2' menos 7 por la transformada de y' más 10 por la transformada de y igual a 9. Como el 9 aquí es una constante, yo la puedo sacar, lo mismo que hice acá con el 10 y con el 7. Entonces 9 por la transformada de coseno de t más 7 por la transformada de seno de t. Y entonces al lado izquierdo tenemos que esto coseno de t o la transformada de coseno de t es igual a s sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado más 7 por la transformada de seno de t que me da 1 sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Y al lado izquierdo resolvemos entonces la transformada de y2' es esto que tenemos aquí, entonces es s al cuadrado ys menos s y0 menos y'0. Entonces eso lo colocamos acá, lo reemplazamos acá, 7 por la transformada de y', que eso es este que tenemos acá, s ys menos y0, tenemos aquí, más 10 por la transformada de y que me queda acá, ys, que es esta de aquí. Bien, aquí resolvemos, entonces me va a quedar en este lado 9s sobre s al cuadrado más 1 más 7 sobre s al cuadrado más 1. Y al lado izquierdo lo que hicimos fue reemplazar estas condiciones iniciales. Entonces donde vemos y0 que es igual a 5, pues lo cambiamos acá. Entonces colocamos el 5 y aquí y'0 colocamos menos 4. Pero por menos entonces colocamos 4 acá. Positivo, menos por menos. Y entonces me va a quedar aquí esto menos 5s más 4 menos 7 por sy0 menos 5 más 10ys. Y entonces así me va a quedar aquí. Entonces resolvemos aquí al lado derecho. Entonces hacemos la suma, me va a quedar 9s más t por s más 1. Tenemos los mismos denominadores. Esto bien en este lado, entonces me va a quedar s al cuadrado ys menos 5s más 39 menos 7 sy más 10. Entonces 35 más 4, entonces 39. ¿De dónde salió este 35? Pues aquí sí es una multiplicación. 7 por esto y 7 por 35. Menos por menos me da más 35. Bien, entonces seguimos. Acá en este paso lo que hacemos es pasar este menos 5s más 39, lo pasamos al lado derecho. Cambiamos el signo, aquí está restando, bueno, pasa a sumar y el que está aquí sumando pasa a restar. Bien, entonces nos va a quedar esta operación. Al lado izquierdo lo que hacemos es buscar las condiciones aquí iguales o de igualdad de condiciones. Entonces tenemos, me va a quedar s al cuadrado menos 7s más 10 por ys. Son semejantes, términos semejantes, entonces los agrupo. Resolvemos al lado derecho, entonces me va a quedar
hacemos esta multiplicación, entonces me va a quedar 9s más 7 más 5s al cubo más 5s menos 39s al cubo más 1. Entonces aquí ya tenemos la solución o el resultado que me da ys en este lado. Este término, como estaba multiplicando, lo paso al lado derecho a dividir. Entonces me va a quedar ys igual a 5s al cubo más 14s menos 39s menos 32. Aquí lo que hicimos fue agrupar. Y abajo, aquí lo que hacemos es factorizar este término. S al cuadrado menos 7s más 10 me va a quedar s menos 2 por s menos 5. Los números que multiplicados me den 10 y que sumados me den 7. Entonces me va a quedar de esta manera y pasamos a lo que tiene que ver con las fracciones parciales. Entonces, aquí le damos los valores respectivamente. Entonces me va a quedar a s más b, que es igual a s al cuadrado más 1, c, que es igual a s menos 2, más d, que es igual, perdón, que es sobre d sobre s menos 5. Bien, en este lado del proceso lo que realizamos es, tomamos esta función o este término que tenemos aquí de este lado, ¿sí? Todo y lo pasamos a multiplicar arriba en todos los lados. Lo pasamos a multiplicar arriba, que es lo que tenemos acá. No se alcanza a ver bien, está pequeño. Y entonces, ya después de pasarlo a multiplicar, entonces vemos que este valor se me va con este de acá, me va a quedar solo este término que tenemos aquí. Y entonces aquí s al cuadrado más 1 se me va con s al cuadrado más 1, me va a quedar a s más b por s menos 2 por s menos 5 más el término c por este s menos 2 se me va con este s menos 2 que está aquí, me quedan los otros dos restantes, y este s menos 5 se me va con este s menos 5 y me va a quedar este valor que tenemos acá. Para este primero le vamos a dar el valor a s, le vamos a dar 2, entonces donde aparezca la s lo vamos a reemplazar por 2. Esto para ir buscando los valores de a, b, c y d. Entonces donde aparezca tanto izquierda, derecha, lo voy a reemplazar, donde aparezca s lo voy a reemplazar con 2. Y hacemos la respectiva operación, donde bueno, entonces acá tenemos s, entonces me va a quedar a2 más b, aquí tenemos un s menos 2, esto me va a quedar 0, aquí s menos 5 me va a quedar menos 3, aquí 2 por 2 me va a dar 4 más 1, que me va a dar 5, y aquí s que es 2 menos 5 me va a dar menos 3, y d me va a quedar aquí 4, y aquí 2 menos 2 me va a dar 0. Igualmente a este lado, reemplazamos el 2, me va a dar 8, aquí me va a dar 2, 14, 2, y aquí me va a dar 2, entonces hacemos aquí la operación 5 por 8, más 28, que es 14 por 2, menos 39 por 4, menos 32, eso me va a dar menos 120. Y al lado derecho, pues acá como tenemos un 0 por este término de acá, me va a dar 0 por este término 0, entonces todo esto se va. Y aquí en lo último que es d, que me va a dar 0 por este término de acá, por eso se me da 0, entonces solo me va a quedar el término de c. C, que es igual a 5 por menos 3, que eso es igual a menos 15. 120 sobre menos 15, C me va a valer 8. Hacemos la misma operación para este caso, pero en donde aparezca la S lo vamos a reemplazar por 5. Y como vemos que acá me dio 0, 5 menos 5, y por acá también 5 menos 5, entonces eso me va a dar 0, por todo este término acá, todo esto me va a dar 0, igualmente todo esto me va a dar 0, solo me quedó el valor de D, que es 25 más 1 por 3. Entonces, esto me va a dar en total 78. Igualmente aquí hago las operaciones al lado izquierdo. Eso me dio 312. Menos 312 sobre 78 me da menos 4. Bien, ya tenemos lo que es el valor de C, que vale 8, y D, que vale menos 4.
Eso lo tenemos ahorita para allí más adelante. Aquí lo que hacemos es expandir los términos hasta obtener los polinomios en términos de S de la ecuación resultante. Entonces aquí lo que tenemos es que expandirlo. Entonces esta que me había dado allá arriba, entonces lo que hago yo es multiplicar términos. Multiplicar, entonces hacemos esta multiplicación, S menos 2 por S menos 5 me va a dar S al cuadrado menos 7S más 10. Y aquí con S, entonces igualmente multiplicamos este valor aquí por este de acá. Me va a dar S al cubo menos 5S al cuadrado más S menos 5. Y de igualmente hacemos la multiplicación. Seguimos agrupando, entonces multiplicamos este término a S por todo este que está aquí y B por todo S. Entonces me va a dar este término que tenemos acá o este resultado. ¿Sí? Entonces a S al cubo, que es AS por S al cuadrado, me da S al cubo. AS por menos 7S, pues me va a dar 7AS al cuadrado, menos 7S al cuadrado. Y AS por 10, entonces me va a dar 10AS. Igualmente hacemos lo mismo con B. Me va a dar BS al cuadrado menos 7BS más B10 o 10B. Lo mismo hacemos con los términos que van aquí con C. Entonces me va a quedar CS al cubo menos 5CS al cuadrado más CS menos 5C. Y hacemos lo mismo aquí con D. Multiplicamos, entonces me va a quedar DS al cubo menos 2DS al cuadrado más DS menos 2D. Y entonces agrupamos términos semejantes. Entonces S3, entonces tenemos acá uno que es A, lo metemos acá, aquí tenemos a C, también lo metemos acá y por acá tenemos a D, entonces lo agrupamos. Igual hacemos lo mismo con S al cuadrado, tenemos aquí entonces 7A, tenemos a B, tenemos a 5C y tenemos a menos 2D, entonces, entonces ya los agrupamos acá. Después agrupamos los términos semejantes que son de S, los agrupamos, y los que están solos o los que están meras constantes. Bien, hasta ahí nos llega, o hasta ahí podemos expandir todos los términos hasta obtener los polinomios en términos de S. Que aquí tenemos aquí el valor de acá, de este polinomio, es de 3, y de este de acá también es de 3. Entonces, para hacerle una igualdad. Entonces, como ya teníamos el valor de C y D, que C valía 8 y D menos 4, entonces reemplazamos. Donde aparezca el C y D, donde aparezca C, reemplazamos por 8. Aquí 8, aquí 5 por 8, por acá tenemos al 8 y por acá también tenemos al 8. Y donde aparezca D lo reemplazamos por menos 4, entonces D por menos 4, D menos 4, por aquí D menos 4, por acá D menos 4 y resolvemos esa operación. Entonces eso me va a quedar acá A más 4S al cubo más menos 7A más B menos 32S al cuadrado más 10A menos 7B más 4S más 10B menos 32. Y entonces aquí comparamos coeficientes, aquí tenemos entonces S3, por acá S3, quienes están acompañando a S3, A más 4, que es igual entonces a 5. Y entonces acá resolvemos, entonces vamos aquí, vemos que A me va a dar 1, el 4 lo pasamos acá a restar, entonces me da 1. La constante, que es esta que tenemos acá, 10b menos 32 igual a menos 32. Entonces pasamos acá al 32 a sumar, esto me va a dar 0. Y aquí el 10, como está multiplicando, lo pasamos a dividir. 0 dividido entre 3, entonces esto me va a dar 0. Y entonces A vale 1, B vale 0. Entonces ya tenemos todos los valores, A1, B0, C8 y D menos 4. Reemplazamos en la función que nos había quedado allí de las fracciones parciales, o como las habíamos agrupado. Entonces reemplazamos los valores de A, de B, de C y D. Y hacemos su respectiva
operación que me va a quedar. Entonces S, aquí me va a quedar S, 1S, pero pues no se coloca, S sobre S al cuadrado más 1, acá me va a quedar 8 menos 2S menos 4S menos 5, ¿sí? Y entonces aquí el resultado me dio ys, entonces igual a s menos s al cuadrado más 1 más 8s menos 2 menos 4s menos 5, y entonces tomamos la transformada inversa de Laplace. Al tomarla obtenemos que la transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 1 me va a dar coseno de t. La transformada inversa de 8 por, bueno, de 1 sobre s menos 2 me da es e elevado a la 2t, y de 1 sobre, bueno, s menos 5 me da e elevado a la 5t. Entonces, la transformada inversa de todo este término me va a dar yt igual a coseno de t más 8 elevado a la e2t menos 4 por e a la 5t. Entonces, la solución de la ecuación diferencial mediante la transformada de Laplace de la función y2' menos 7y más y igual a 9 coseno de t más 7 seno de t es yt igual a coseno de t más 8 por e a la 2t menos 4 por e a la 5t. Entonces, esa es la sustentación o la solución del ejercicio número 4. Hasta una próxima.